Él está cuestionando la propia burocracia del Estado. ¿Ustedes saben por qué? Porque este es uno de los candidatos, cuando llamen, si finalmente en las negociaciones aprueban repetir las elecciones, este es uno de los candidatos que va a la presidencia porque a Maduro lo dejarían de lado. Esa se los digo de una vez. Ya le está criticando el sistema que, en el que él mismo ha operado desde que se acuerda que es Héctor Rodríguez. Llegamos al martes 8 de octubre. Bueno, mañana es un día muy duro para el estado de la Florida. Se espera la llegada del monstruo Milton, lamentablemente en el norte de Florida, hacia Tampa, etcétera. Es donde más duro va a pegar. Vamos a orar por nuestro estado. Y porque la gente de verdad tome conciencia, quienes tengan que evacuarse vayan de su casa, que piensen primero en su vida que en los bienes materiales. Ojalá esto se desvíe, aunque los pronósticos son muy, muy duros en cuanto al clima. Mañana depende de cómo estén las cosas, aunque parece que aquí en Miami no va a ocurrir nada, haremos programa. El programa de mañana se los recomiendo muchísimo. De todas maneras vamos a tratar de hacerlo así sea como asimétricamente. Porque es importante. Vamos a hacerlo con lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea Nacional y con esta declaración que dio el representante de Estados Unidos ante la Embajada de Venezuela, Palmieri, que habla de unas elecciones regionales, de lo positivo de unas elecciones regionales. De eso vamos a hablar mañana porque no es cualquier cosa una declaración de este tipo. Y habría que ir pensando estos organismos, ONG, etcétera, que luchan por la libertad de Venezuela, deberían ir pensando en solicitar sanciones para los colaboracionistas y traidores, es decir, los presuntos representantes de la oposición que se prestan para este tipo de cosas y lavarle la cara al régimen y además inmortalizarlos ahí en el poder. Mientras en el día de hoy estaba Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional pidiendo, entre otras cosas, y debatiendo acerca de pedir que sea abolida la corona española, la independencia de Cataluña. Mientras ellos están en eso, utilizando la casa donde se hacen las leyes, utilizándola para eso. Miren, vamos a ver una sola imagen de una escuela en Venezuela. En Venezuela no se hacen leyes que obliguen al Estado a recuperar las escuelas, que es donde los niños venezolanos pasan la mayor parte del tiempo. Vamos a ver una de las instalaciones. Ahí tienen ustedes, miren, eso es una escuela. Una escuela cuando el año escolar está a punto de comenzar. No sé si ya comenzó el año escolar en Venezuela. Ya yo perdí un poco las fechas del comienzo del año escolar en Venezuela. Pero miren el estado el baño donde van nuestros niños, los adolescentes. Eso es una escuela en Venezuela. Ni se diga de lo que ganan los maestros. De ese tema vamos a hablar hoy, porque si hay una batalla, una guerra que hay que ganar para sacar del poder a esta gente, a este tipo de líderes del mal, es la guerra, la batalla de la educación. Hoy vamos a hablar de eso. Griselda Sánchez está con nosotros para hablar de este tema que debería ser prioridad, no solamente para madres, padres, representantes, sino para el Estado venezolano. Griselda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí seguimos hablando, como tú muy bien lo decías, hoy hablando de educación, este hecho tan importante para la ciudadanía, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Tengo que decirte, Patricia, que hoy somos 480.000 trabajadores activos que estamos afectados por esta profunda crisis y que lamentablemente nuestros jóvenes, nuestros niños no se están formando pues debidamente porque no se generan políticas públicas para que el hecho educativo realmente se dé
para que exista una educación democrática y una educación de calidad para nuestros jóvenes. Es muy lamentable que sigamos viendo discursos demagógicos, hablar de préstamos. Hoy mismo salía Héctor Rodríguez para hablar sobre la derogación de las comisiones de servicio de los funcionarios del Ministerio de Educación, como que si esto fuera a solucionar la raíz del problema. Que tengo que decir, Patricia, el principal problema de la educación es un problema económico. Esa escuela que viste deteriorada en el piso es el mal de muchos planteles en Venezuela. Nosotros desde el día 16 de septiembre hemos estado haciendo recorridos, que fue cuando se iniciaron las actividades para los docentes, para los trabajadores. Hemos estado en recorrido por las escuelas y es realmente preocupante que de cada 10 escuelas que visitamos, 7 tienen problemas graves de infraestructura. Los servicios básicos como el agua y la luz son inexistentes y los baños, bueno, tú lo viste. O sea, es una realidad. Las bricomiles no han llegado a estas instituciones públicas. Héctor Rodríguez hablaba de 8.000 escuelas que se recuperaron y Yelipse Santalla antes de irse hablaba de 12.000. Entonces no sabemos cuál es la realidad porque no sabemos en cuáles estados se arreglaron, cuáles fueron efectivamente esas escuelas. Hoy vimos que Héctor Rodríguez estaba en la Mariano Pico Sala. Ese es un liceo que está ubicado en Petare. Sí, discúlpame que te interrumpa, Griselda, porque todo esto, Griselda lo va a analizar, pero nosotros vamos a poner en contexto cuál es la situación, Griselda, ¿no? Precisamente con la noticia, con lo que ha ocurrido. Yéndonos atrás, pero no muy atrás, la hermanita del que está solicitando hoy la absolución o la anulación de la corona española y la independencia de Cataluña, Delcy Rodríguez mostró, y eso ustedes lo vieron también aquí en Agárrate, mostró como una gran cosa que un maestro venezolano se ha dedicado a ser chichero. Vamos a verlo. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. En las Chichas Mili, en Puerto Ordaz, un emprendedor, el señor Jorge Antonio, se llama como mi papá. El señor Jorge Antonio montó este emprendimiento de chicha y bueno, queríamos saber cómo le está yendo, señor Jorge Antonio, cuéntenos. Bueno, ¿le voy a poner canela? Sí, póngale un poquito de canela y un poquito de leche condensada. Eso. Vamos. Esa es la mía, acuérdense que esta es la mía. Ese es para usted. Sí, digamos, este emprendimiento comenzó en el 2020. Yo soy profesor de un liceo y con la situación y la cuestión que no decidimos entonces de manera familiar emprender con la chicha. Arrancamos con un carrito, 2 termos, ya ahorita con un financiamiento que nos dio el Banco Bicentenario, tenemos 3 carritos, ya tenemos 6 termos, tenemos una licuadora industrial y entonces bueno, ahí estamos apalancándonos al Banco Bicentenario. Salud. ¿Y le va bien? ¿Cómo no? Claro que sí, que no va bien. Sí, ¿El ambiente económico, la recuperación, el crecimiento lo ha favorecido? Claro que sí. Acuérdense que en el 2020 no había efectivo. No había efectivo para comprar chicha, no había el dinero, el efectivo y el dinero era poquito. Ahorita no. Ahorita con el pago móvil, ahorita con la tarjeta, ahorita, bueno, miles de formas de pago. ¿Le pondría una carita feliz al presidente? A Nicolás, oye, carita feliz para Maduro, porque él ahora como chichero tiene platica. El Banco Bicentenario suelta la platica para el chichero, pero no le soltó nunca la platica como maestro. La Federación Venezolana de Maestros anunció con tiempo que apenas que se esperaba una ausencia de maestros del 40%. El otro 60%, que de ese 40%, unos se habrán dedicado a ser chicheros, los otros se fueron de Venezuela, los otros están haciendo, limpiando casas, etcétera. Todo esto les da más ingresos económicos que ser maestro.
En otros países, y esto está en una publicación, ya vamos a hablar con Griselda, en otros países los maestros son considerados como eso, son la gente a la que uno le está entregando los hijos. Es que los maestros pasan más tiempo con los hijos que uno. Esa gente debería ganar mucho dinero, como es en Alemania, por ejemplo. En Alemania, ser maestro, ser profesor, eso está en las grandes ligas, porque son los que forman a quienes van a comandar el país, quienes lo van a manejar, quienes van a ser los generadores del desarrollo. Esos son los maestros, los que forman esta gente. La gente a uno, los que lo formó a uno, lo que formó a Donald Trump. Por cierto, hablando de lo que es la infraestructura de las escuelas, aquí cuando hay caos por algo que tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, son las escuelas los refugios porque son los lugares más seguros, con mejor infraestructura, los lugares más dotados, etc. Igual que las dependencias federales. Bueno, vamos a ver la tabla publicada por Griselda en sus cuentas de lo que gana un maestro en cada uno de los países de América Latina. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí tienen ustedes. Ajá. Salario promedio de todos, ¿no? De todos los países es $618,38. Vamos a verlo completo, por favor. Aquí tenemos la tabla discriminada, ¿no? Panamá, un maestro, 1.600. En Costa Rica, $1.296 mensuales. En Perú, $974 mensuales. En Ecuador, $893. En Uruguay, $875. En México, $750. En Brasil, $737. En Chile, $700. En Guatemala, $666. Paraguay, $640. El Salvador, $600. Colombia, $599. República Dominicana, $525. Argentina, $500. El Salvador, $430. Nicaragua, $352. Bolivia, $320. En Nicaragua está repetido ahí, por cierto. Me extraña que esté repetido. No sé si son 352 o 314. En Haití, 173. En Cuba, 30. En Cuba ganan más que en Venezuela. $12 mensuales gana un maestro en Venezuela. Entonces, obviamente, no hay maestro. Nadie quiere ser maestro. Nadie quiere trabajar por 12. Además, aguantarse esos muchachitos por $12. Nadie. Pero entonces hoy el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, hizo un recorrido por una escuela que supuestamente está perfecta, su infraestructura, bien dotada, etc. Y escuchen lo que dijo. Bueno, estoy en la Mariano Picón Salas, en Petare. Me vine hoy a supervisar esta institución que hemos recuperado y estoy aprovechando para firmar esta resolución. Como ustedes saben, la principal tarea que tenemos es garantizar una educación de calidad, inclusiva para todas y todos. Pero la principal dificultad para lograr ese objetivo es nuestra propia burocracia, el funcionamiento del ministerio. Por eso hoy estoy firmando esta resolución que de manera inmediata suspende toda... Déjamelo un momentico, pero déjamelo ahí. El comentario que yo les voy a hacer mañana, si Milton me lo permite, tiene que ver con esto. Él está cuestionando la propia burocracia del Estado. ¿Ustedes saben por qué? Porque este es uno de los candidatos, cuando llamen, si finalmente en las negociaciones aprueban repetir las elecciones, este es uno de los candidatos que va a la presidencia porque a Maduro lo dejarían de lado. Esa se los digo de una vez. Ya le está criticando el sistema en el que él mismo ha operado desde que se acuerda que es Héctor Rodríguez. Sigue. Las comisiones de servicio, para que el maestro o la maestra regresen a sus aulas de clase, al proceso más importante que es acompañar a nuestros niños. Chicos, hay que convencer al chichero. Hay que convencer a los chicheros que regresen a clase. El chichero que recibió del Banco Bicentenario. Porque yo quisiera, y ahora que vamos a hablar con Griselda, que me digan, si por ejemplo va un maestro al Banco Bicentenario a pedir un préstamo, se lo dan para comprar una casa, para comprar un carro. No, pero al chichero le dieron un préstamo. ¿Ustedes saben por qué? Porque al régimen le convienen los chicheros, no los maestros que eduquen. No les interesan los profesores, no les interesa el ciudadano educado. Eso no les interesa. Que no lean. Mejor si no saben leer, si no saben escribir, si no entienden nada de lo que está pasando. Eso es lo mejor.
nuestras niñas. Igualmente, esta resolución determina que todos aquellos maestros jubilados que así lo deseen puedan volver también al aula de clase sin perder sus derechos de jubilación. Nosotros tenemos, como ustedes saben, algunas Páramelo ahí, dificultades. que ahora, antes que se me olvide, Griselda me tiene que decir cuánto gana un maestro jubilado. Porque no van a perder sus derechos de jubilación y a eso me imagino que le van a sumar los $12 esos que ganan mensuales. Entonces, ¿cuánto suma lo que ganan como jubilados más los $12? A ver si la que me dio clase a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que debe tener 99 años, regresa a clase. Algunas áreas, sobre todo en liceo, en matemática, en química, en física, y tenemos que lograr que nuestros muchachos y muchachas tengan todos sus profesores y todo su horario completo. Igualmente, se determina en esta resolución que todos aquellos maestros que tienen tareas administrativas por lo menos tengan la obligación de dar 3 horas académicas de clase a la semana. Todo esto lo estamos haciendo para cambiar, para transformar, para buscar una educación de mayor calidad. Y quiero invitarlas a todos y a todas a que me acompañen a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, a acabar con la inercia burocrática que tiene este ministerio, a construir juntas y juntos una educación de calidad para el futuro de Venezuela. ¿Y esa inercia burocrática de dónde la heredaron? Porque ellos tienen 25 años en el poder. Bueno, Griselda, ahora sí eres tú. Primero dime cuánto ganaría un maestro jubilado, porque hay que sumarle los $12 más la jubilación. Así es, Patricia. Bueno, tengo que decirte que el sueldo de los maestros jubilados también es ínfimo. Es más, hay muchos que se jubilan con más de 40 horas y le quitan horas al momento, cuando los jubilan, le quitan parte de las horas que trabajaron durante muchos años. He tenido reclamos como es. Un docente jubilado en Venezuela puede ganar 8, 10, $12. O sea, es la misma realidad del docente activo, pero peor aún, porque al docente jubilado le quitan cobra el bono de guerra, pero le quitan el bono alimentación, es decir, no cobran cestatique. O sea, salen jubilados y se quedan sin el cestatique. Pierden ese beneficio que hoy lo tenemos a través de un bono, pero ellos no lo reciben. Esta es parte de la crisis. O sea, termina ganando $22 mensuales. Prácticamente. O sea, dependiendo de lo que ganen, pero es que la diferencia entre un tabulador y otro no es mucho. Anteriormente sí, porque nosotros estamos clasificados desde docente 1 hasta docente 6. Cuando nosotros sacamos esta infografía, me llamaban más maestros y me decían, profe, yo gano $7, yo no gano 12. Lo que pasa es que nosotros pusimos como la referencia de el mayor número de docentes, que es un docente 3, más o menos viene siendo el salario. ¿Sí me explico? Pero un docente que ingresa hoy a dar clase, que se acaba de graduar en la Universidad Católica o en otra universidad del país, que se gradúa, está ganando entre $7 mensuales. Entonces, bueno, que imagínate, $7 mensuales, imagínate lo que tiene que trabajar para pagarse lo que pagó en la educación, porque eso es parte del tema, ¿no? Se supone que uno trabaja y en cierta cantidad de años ya uno recupera lo que invirtió en su propia educación. Y quiero que me respondas, Griselda, antes de que me desarrolles todo lo demás. Si cualquier maestro puede ir al Banco Bicentenario y pedir un préstamo como el señor de la chicha. No, por supuesto que no. Nosotros los maestros desde hace años nadie nos da crédito. Ningún trabajador del sector de educación es beneficiado hoy con crédito, a menos que sea, bueno, los contactos que ellos tienen con SINAFU, que consigue alguna cosa para sus trabajadores, pero ni siquiera crédito. Los maestros tienen años o tenemos años que no sabemos lo que es un crédito. El IPAME no funciona. Prácticamente el IPAME que era quien nos prestaba y nosotros lo financiamos porque nosotros tengo que decir, Patricia, nosotros nos descuentan el 6% de nuestro salario. Hoy estaba con una profesora de matemáticas justamente y estábamos sacando cuenta el 6% por 480 personas. O sea, nosotros sacamos un cálculo de unos 15 o 10 bolívares que le descuenten a cada trabajador, y si eso lo multiplica por 480.000, que dijo Héctor Rodríguez, nosotros siempre hablamos de 500.000, porque la nómina antes del Ministerio de Educación, del sector de educación, superaba los 700.000 maestros, pero todos sabemos que muchos se han ido por esta misma problemática, Patricia. El tema económico ha permitido que muchos abandonen el sistema educativo o que se dediquen a hacer otra cosa. Esto es el principal problema. Pero a esto tenemos, Patricia, también sumado el acoso laboral. Tengo que decirte, Patricia, aprovechar la oportunidad. Hoy tenemos a 6 maestras en Caracas suspendidas y una de estas docentes vive en una habitación
es divorciada, tiene 2 niños, uno de 9 años y uno de 12 años, y esta docente la dejaron sin su salario, en plena, o sea, incorporándose ahorita, el recibimiento es que no está cobrando. No, le quitan el bono de guerra y los estatiques. O sea, imagínate, ella hace transporte en una escuela privada para poder mantener a sus hijos. Vive en una habitación, tiene unas condiciones de vida terribles. ¿Y por qué la suspendieron? Por política, me imagino. Porque ella va 3 veces, porque está en plan de contingencia, ella va 3 veces a dar clase, porque ella dice, no puedo trabajar los 5 días, porque si trabajo los 5 días, ¿qué le llevo de comer a mis hijos? O sea, estos otros días yo se lo dedico 100% al transporte, y con eso es que yo medio sufrago los gastos que tengo, pues mensuales con mis hijos. Me dijo, profe, me pasó esto, llegó llorando, profesora, no tengo ni siquiera cómo comprarles nada, o sea, me dejan, yo estaba esperando cobrar el bono de Cestatique, que son $40 para poder comprar algo de alimento para el hogar. Bueno, o sea, ahora ya va, él sí oye ese caso y le dice que monte un camión de chicha, un carro de chicha, porque esa es la solución, bueno, el carro de chicha. Es. O sea, es lamentable, Patricia, que estemos aquí todavía en esto hoy, que sean años, Patricia, hablando de lo mismo. Muchos dicen, bueno, pero es que ustedes se quedan mucho. Bueno, Patricia, pero es que nosotros tenemos que hacer lo que la Constitución y la ley nos permite. Es como tú lo dices, mira, de cada 10 maestros, Patricia, yo te puedo decir que 6 están dedicados a hacer otras cosas. 6 están trabajando con periodistas en temas de redacción, corriendo notas de prensa, o trabajando con médicos como asistentes, otros con sus carros, pues hacen traslados, o sea, están haciendo cualquier cantidad de cosas para poder vivir, porque no se quieren ir de la educación, porque no se quieren ir del país. Eso también pues hay que entenderlo. Hay mucha gente que todavía sigue, nosotros seguimos pues apuntando a Venezuela. Bueno, yo sé que muchos se han ido no porque quieren, se han ido porque prácticamente te han montado a tu país, porque cuando te dejan sin salario, sin posibilidades de vida, pues la gente sale y dice, mira, ¿para qué me tengo que ir? Tengo que reinventarme, yo no puedo seguir esperando a que esto se resuelva. Héctor Rodríguez tenemos 4 años con el contrato vencido, Patricia. Le enviaron una comunicación para que se siente a hablar de los problemas reales de la educación, y todavía están esperando respuesta de Héctor Rodríguez. Ha salido a grabar unos cuantos videos, pero no ha respondido el llamado que le han hecho los representantes de las federaciones para que efectivamente se siente. Y lo que nosotros esperamos es que no solamente que se siente, porque Yelitza Santalla duró 3 años sentada y se fue en diálogo y no hubo ninguna respuesta positiva para el sector. Y tú dirás, ¿y qué están pidiendo, Griselda? Nosotros estamos exigiendo que se abra la discusión en función de $600, Patricia. O sea, es el tabulador para discutir, es el tabulador para nosotros ir progresivamente recuperando el salario de los trabajadores activos y jubilados de Venezuela. No es justo que nuestros jubilados tengan que estar hoy viviendo de sus hijos o esperando que alguien les envíe algo, o que se estén muriendo nuestros jubilados porque no tienen medicina, porque no tienen acceso para alimentarse, que se han quitado más de 20 y 30 kilos porque no se están alimentando bien. O sea, no es justo que esto esté sucediendo con el sector de educación, porque aquí, Patricia, como siempre lo hemos dicho, sí hay recursos. Sí hay bastantes recursos económicos, pero hay una mala distribución de los recursos económicos. Lamentablemente, la corrupción no permite que se generen políticas públicas suficientes para que los maestros eduquen y para que nuestros jóvenes y nuestros niños se formen. Ahora, dime una cosa, Griselda. Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso, y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. This is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido.
Cuando Héctor Rodríguez habla de burocracia, ¿a qué se refiere? Tú que conoces cómo funciona el sistema educativo en Venezuela, ¿a qué se refiere él con burocracia? Porque además está como responsabilizando a otro de la burocracia, pero es otro de su propio partido. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Además quedan descubiertos que lo que nosotros hemos venido señalando y que las denuncias que hemos hecho son efectivamente reales. O sea, mira, nosotros tenemos en Caracas, por citar un ejemplo, tenemos a la directora de recursos humanos, que nosotros le decimos recursos inhumanos. Es una persona joven, es docente 2, no debería estar en ese cargo, porque ese es un cargo para una persona que ya tenga más trayectoria y más años de servicio, según lo que establece el reglamento del ejercicio de la profesión docente, y esta ciudadana desconoce totalmente los procedimientos administrativos, y es la que tiene hoy en Caracas este desastre con muchos maestros. Se llama Railú y lo voy a denunciar públicamente. Hemos hablado, nos hemos acercado en oportunidades al Ministerio de Educación. Incluso yo una vez trató de sacarme del Ministerio de Educación, va a sacar con seguridad, porque ella decía que yo no tenía por qué estar ahí reclamando ni hablando nada de los docentes. Bueno, porque yo las he denunciado públicamente, Patricia, porque no puede ser posible que además de no tener salario, a la gente le suspendan su salario. Suspendieron a 4 profesores en pleno periodo vacacional, le violaron el debido proceso, no les notificaron que tenían el salario suspendido, y estas son prácticas que realiza el Ministerio de Educación desde el año 2016 para acá. Esto se ha venido haciendo y no ha habido nadie que le ponga un freno a esta situación de acoso laboral, porque esto es un acoso laboral, es un despido indirecto, dejar un trabajador sin su salario en un país donde se supone que hay una movilidad laboral. O sea, se viola lo que está establecido en la ley. No solamente tenemos malos salarios, sino hay un fuerte acoso laboral en las escuelas con los directores, algunos directores que se ponen a perseguir a los maestros porque están trabajando por día. Estos casos de suspensiones de salario, todos están haciendo otro trabajo y van solamente 3 veces a las escuelas a cumplir con sus jornadas de trabajo. Griselda, esto de las suspensiones de los maestros, etcétera, no tiene relación con lo ocurrido el 28 de julio. ¿Hubo represalias políticas contra los maestros después del 28 de julio? Bueno, entendemos que sí, porque hubo mucho cambio, han cambiado muchos directores, los han trasladado de una escuela para otra, y mira, esto nosotros entendemos que es parte de la represalia, porque bueno, hay muchos trabajadores, muchos maestros que estuvieron como testigos, fueron testigos por el CNE, incluso muchos fueron llamados por el CNE y estuvieron trabajando. Entendemos que pudiera ser parte de la cosa. Bueno, de hecho, una de las profesoras que está suspendida, la jefa de zona, le dijo, bueno, tú no te la pasas protestando, tú te la pasas en videíto, yo te he visto. O sea, una persecución por protestar, pero es que el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Nosotros tenemos años en protesta porque no tenemos salario digno, porque nosotros creemos y apostamos en la educación y entendemos que la educación es ese trampolín para que la gente y los estudiantes y nuestros jóvenes puedan salir adelante. Además que nosotros tenemos que seguir apostando en la educación, Patricia, porque ¿a dónde va un maestro cuando se enferma uno? Ya logramos que abrieran el IPASME de Caracas, que no funciona al 100%, pero bueno, hay algunos servicios medianamente funcionando. Pero la verdad es que los maestros cuando nos enfermamos tenemos que ir a los hospitales, Patricia. ¿Y quiénes van a ser esos médicos que nos van a atender? Esos jóvenes que estamos formando y que estamos preparando hoy. O sea, entonces la educación es un problema de todos, no es un problema de un sector o de otro sector, es un problema de un país, y por eso nosotros queremos que se restablezca el tema de la educación y que se generen políticas públicas que permitan el funcionamiento de la educación. Porque no es, Patricia, solamente el Ministerio de Educación, es que en las alcaldías y en las gobernaciones, donde tenemos nosotros gente que dicen ser de oposición, pues también tienen con salario de hambre a los trabajadores. Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de Chacao, de Baruta, de Latillo, que son nóminas muy reducidas, donde se pudiera, se pudieran dar hasta... No, y los ingresos que tienen esos alcaldes. Ahí, ese punto que estás tocando es muy importante porque también está relacionado con los que yo considero que deben ser sancionados también, porque son colaboracionistas y traidores. Ahí estuvieron, por cierto, todos ellos, pues son Fuerza Vecinal, metidos en la reunión con Jorge Rodríguez para reformar las leyes electorales. Por eso, entonces nosotros decimos, o sea, mientras el problema político pasa, la educación, Patricia, se sigue hundiendo.
se sigue hundiendo y cada día son más los afectados. Estamos hablando de una nómina de 8 millones, de 8 millones de estudiantes. Ya Héctor Rodríguez dice que son 5. Es decir, que se graduaron, ponte que se haya graduado, 3 millones de estudiantes no se graduaron en el país. Eso es embuste. Nosotros revisábamos los números del último periodo escolar y eran 8 millones que hablaba. Y dice Santalla, Héctor Rodríguez lo de 5. Yo no creo que hayan sido 3 millones los que se graduaron, porque además muchos alumnos han desertado. Los profesores que dan clases en los liceos, Patricia, nos dicen que los alumnos le dicen, profe, nosotros estamos con ustedes. Alumnos estamos hablando de 14, 15 años. Profe, nosotros lo respaldamos a ustedes, pero yo me quiero graduar y ya me dedico a trabajar porque ¿para qué me voy a graduar si mira ustedes tanto que estudiaron y yo, por ejemplo, en mi casa, trabajando con mi hermano, gano más que tú? O sea, los alumnos le brindan a los profesores, Patricia. Estaba reunida con unos profesores de la Universidad Central de Venezuela la semana pasada y me decían, es muy lamentable, profe, y todos son del área del mundo de la ciencia, profesores de biología, de química, del área pues del mundo de la ciencia en la Universidad Central de Venezuela. Y me decían, profe, qué lamentable es. Y no porque uno no le desee lo mejor a sus alumnos, porque qué chévere cuando uno ve a sus alumnos bien, graduados, bueno, los ve emprender, que hoy son grandes profesionales, pero qué lamentable es que ellos nos tengan que brindar hoy, porque nosotros no tenemos ni siquiera para tomarnos un café en el cafetín o para almorzar en el cafetín de la universidad. Que los almuerzos, por cierto, tengo que decir, son bien bastante económicos. O sea, es muy grave, Patricia, esta situación. Y es como tú lo dices, o sea, nosotros hicimos un paseo por América Latina para que se entienda que definitivamente la propuesta del sector de educación tiene que ir en función de los $600. Y nosotros queremos hacerle un llamado a las federaciones también para que hablen de esto, porque en el año 2022, en el año 2020-2021, ellos también hablaban de $600. Y ahora vemos que algunos dirigentes están hablando de $300. O sea, pero más o menos si se habló de $600, pues esa es la propuesta y es lo que nosotros creemos que es discutible, que es viable y que es negociable. Y por ahí, o sea, hacia allá vamos a mirar porque además en Venezuela sí hay recursos para eso. Y por supuesto que hay recursos. Lo que pasa es que la mayoría están metidos en los bolsillos de ellos, ¿no? De los que manejan el país. Pero ustedes han solicitado una reunión con Héctor Rodríguez, él los ha convocado, ¿ha habido algún acercamiento? Nada, absolutamente nada. Esperando la respuesta de él, pero no. Solamente los videos que ha visto todo el mundo, pero una respuesta concreta como tal no la hay. Hoy en el Ministerio de Educación no hay sistema. Nosotros ayer estuve por el Ministerio de Educación para ver los casos que tenemos ya, que llevamos los reclamos, nos reunimos con la directora de gestión humana, la directora de atención al ciudadano, para pasarle los casos, o sea, para saber qué estaba pasando, y no había sistema en el Ministerio de Educación. No hay sistema. Tengo que decirte, Patricia, hay plan de contingencia en todos los ministerios del país. Cuando te hablo plan de contingencia, Patricia, es que producto de la situación económica, pues se turnan. Lunes, martes y miércoles vienen fulano y sutano, martes, miércoles y jueves vienen los otros y así. Y esto está pasando en todos lados, incluso en el Ministerio de Educación. Pero entonces ellos si quieren, Héctor Rodríguez o este patrón de Estado, quiere obligar a los maestros que se sigan certificando. Pues no, Patricia, porque resulta de que la Constitución establece claramente que el maestro no es el garante de la educación pública en el país. El maestro es uno de los principales actores, mas no es el garante. Lo que tienen que garantizar las políticas públicas necesarias para que el sistema funcione es el patrono Estado. El Estado, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Griselda, muchas gracias. A mí este tema me parece que es fundamental. En estos días una amiga periodista me mandó la publicación de la Federación de Maestros de Venezuela, la publicación que pusimos en pantalla al principio, que dice que el 40% de los maestros no asistiría a clases. Y me dice, yo sé que este tema no llama mucho la atención. Le digo, no, ese es el tema con mayúsculas. Ese es el tema educativo es lo más importante. Los países que terminan con dictaduras como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua y como Bolivia, precisamente van contra la educación, para que no haya el despertar, para que la gente no tenga ni siquiera ambiciones basadas en su formación educativa. Es así, lamentablemente. Gracias, Griselda. Gracias a ti, Patricia, gracias por la oportunidad y bueno, saludos a todo tu equipo, de verdad, estamos muy agradecidos porque cada ventana que nosotros podamos expresar nuestra propuesta
él nos va a ayudar a lograr el objetivo. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr y sí vamos a tener salarios dignos porque somos muchos los maestros que seguimos aportando a nuestro país. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, con esto me despido hasta mañana si Milton nos deja.